Entonces, damos la bienvenida a el docente a cargo. Antes de terminar, comentar que nuestros cursos se brindan a través de la plataforma de videoconferencia Zoom y para el desarrollo de cada sesión se empleará la plataforma educativa virtual de Infopuc, llamado Paideia, donde también podrán encontrar las sesiones de clases, ejercicios, subir sus tareas y recibir retroalimentación del docente. Adicionalmente, todos nuestros cursos cuentan con la certificación a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicho esto, y sin más dilación, vamos a empezar con la exposición a cargo del profesor Carlos Mondragón. Recordarles que al final de la intervención daremos la lectura a sus consultas. Correcto, profesor. Le doy pase y bienvenidos a todos a esta edición. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, voy a compartir pantalla, ¿eh? Continuando con la exposición. Bueno, un poco del docente, ¿ya? Tengo más de 13 años de experiencia laboral en el sector público, en el sector privado. Vengo manejando, liderando proyectos de mejora de procesos y tecnologías de la información, siempre de la mano, siempre juntos, buscando implementar mejoras en las organizaciones, en oficinas, en empresas. Tengo un grado de administración, una maestría en administración por la EGADE Business School de México, además de otros cursos como la especialización en dirección de proyectos y otros más. Más preámbulo, me gustaría hablar un poquito del R. ¿Por qué R? ¿Por qué particularmente esta herramienta? Primero, porque es gratuita. Segundo, porque tiene una comunidad muy grande, muy extensa, que nos permite tener aportes desde la parte de código, literatura, que nos facilita no solamente desarrollar modelos, sino también analizar datos. Realmente es muy variado todo lo que se puede hacer. Sobre R, primero es un lenguaje de programación. No se piden requisitos para el curso de que sepan programación, ¿ya? Porque es muy intuitivo. La verdad es que un programador tendría que un poco encajar en la forma de codificar de R porque es muy flexible y seguramente ahí va a romper muchos paradigmas de los que tienen actualmente en el desarrollo de software. Nació desde el año 93, miren, como un lenguaje que antes se llamaba S, ¿no? Y a partir de ahí empezó a surgir su uso. Se utiliza mucho como en los campos de aprendizaje de Machine Learning, minería de datos, en la investigación, ¿no? Tanto la biomédica, la bioinformática, las matemáticas financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Los paquetes y las librerías que se facilitan y que constantemente están construyendo las comunidades a nivel mundial enriquecen mucho todo lo que se puede hacer con la herramienta. Evidentemente sus usos. R no trabaja solo. El R, si bien es cierto, es el motor, es donde nosotros podemos correr la codificación, se desarrolló en paralelo, ¿no? El RStudio, que es la IDE, que es lo que nos facilita la parte visual, poder tener un editor de sintaxis mucho más ameno, ¿no? Eso son dos programas que tienen que descargar e instalar para poder aprovechar el uso de la herramienta y explotarla al máximo, ¿ya? Para los interesados, descargarlo es sencillo. Apuntan esta dirección de rstudio.com y pueden descargar el IDE, ¿no? Les va a aparecer la última versión, por ejemplo, esta la saqué hace un mes más o menos, si recuerdo bien, la 1.3.1093, y les va a reconocer el tipo de Windows que tienen y ahí van a poder descargarlo. Si es de 62, si es de 32 o 64 bits, ¿no? En este caso, por ejemplo, me salió 64 bits. También tienen que descargar el R, ¿no? La comunidad donde podemos descargar es el CRAN,
ponen CRAN RStudio y ahí vamos a ubicar aquí qué tipo de R vamos a utilizar. Podemos seleccionar el de Windows, ¿no? Le ponen Install R for the first time y luego descargan la última versión de R, que es la 4.0.3. Bueno, posiblemente ya se actualizó, ¿no? Cuando ustedes ya tienen el IDE, van a poder ver el ambiente en 3 zonas, la consola, que en el fondo es el R, ¿ya? Todo esto es el RStudio, y particularmente la consola 1 es la que invoca principalmente al R, al motor, al R, ¿ya? De la comunidad CRAN. En la parte 2 es el environment, donde están las variables que se van utilizando, se van creando. Y en la parte inferior vamos a poder ver los archivos, los gráficos, los paquetes, entre otras funcionalidades, los paquetes que se están usando, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a correr unos ejercicios. Lo que he preparado para este InfoPub Live son 2 ejercicios que me parecieron muy interesantes, le gustó mucho a los alumnos en la clase, y son aporte de un profesor que he tenido, Mauricio Castro, muchas gracias. Y estos ejercicios son de regresión lineal y simple y múltiple. Con eso vamos a aprovechar las bondades del R y RStudio. Entonces vamos a entrar al aplicativo. Entramos a RStudio. Y vamos a abrir uno de los proyectos que tiene que ver con lo que estamos hablando. Una de las ventajas de R es que yo puedo tener puedo manejar proyectos, y en cada proyecto puedo tener desarrollos diferentes de los temas de interés que tengo. Entonces yo voy a ponerle aquí un on-prem project in new session, y voy a entrar a R, tengo aquí todos mis proyectos, y voy a entrar a este de regresión lineal de gasolina. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a entrar a este ejercicio. Cosas que tengo que conocer del R, importantes para poder correr este código, ¿ya? Nuestro compañero de InfoPub les va a estar pasando estos códigos para quien quiera que tenga instalado el R y el RStudio, también pueda ejecutarlos al mismo tiempo, ¿ya? Lo primero es, ¿por qué me aparece este fondo negro, no? Mientras que a ustedes posiblemente les pueda aparecer un fondo blanco. Es porque nosotros podemos cambiar los estilos de tal forma que podamos configurar aquel que nos sea de interés, ¿ya? Luego, aquí voy a correr unas sentencias para borrar variables. Le pongo el control L para limpiar la bandeja del R que va ejecutando los comandos. Cada vez que yo ejecuto un comando en esta lista de scripts, esto es una lista de scripts, es un archivo .r, ¿ya? Ahora lo voy a explicar con más detalle. Pero cada vez que yo ejecute algo aquí, los resultados se van a ejecutar, la ejecución del comando se va a hacer aquí en el R, en la parte inferior, y las variables se van a ver en esta zona del environment. Voy a borrar las variables utilizando el clear workspace, y ya no tengo nada, ¿ya? Entonces, a partir de aquí empezamos el ejercicio. Con el R nosotros podemos leer diferentes fuentes de información. En este caso voy a leer una base de datos, que es un archivo .txt, en principio, ¿ya? Luego, lo que vamos a hacer es, vamos a leer esta base de datos. Miren que podríamos leer base de datos de SQL, podríamos leer base de datos de Oracle, hasta de bases de datos no relacionales, ¿no? Como Cassandra, como MongoDB. Y también podríamos leer información de las redes, de Twitter, podríamos hacer hasta web scraping para capturar información de una página web. En este caso el ejercicio es con una base de datos que se llama Gasolina, ¿ya?
La primera instrucción que vamos a ejecutar es la línea 5. Ejecutar una instrucción, yo puedo seleccionar toda la línea o ubicarme en la línea 5, le pongo control enter, y lo que va a hacer es me va a ejecutar la primera línea. ¿Ya? Hasta este momento no estoy utilizando ninguna librería. Cuando yo utilizo una librería tengo que invocarla. Cuando no la estoy invocando, estoy utilizando las librerías por defecto. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo aquí el R está capturando todo lo que tiene la base de datos de gasolina, le estoy poniendo de que tengo cabecera y lo estoy incluyendo dentro de la variable datos. Miren, para los programadores aquí nunca definí la variable datos, pero ya lo utilicé. Luego, cuando leí la tabla, se capturó la información. Primero se ejecutó en la parte inferior, datos, read.table, gasolina, ¿ya? Y en la parte derecha ya me capturó la base de datos. Entro aquí y voy a ver que se ha creado una variable que se llama dataset y me está capturando toda esta información, 48 observaciones y 5 variables. ¿Cuáles son las variables? Son las columnas. Voy a entrar a la tabla que he capturado, ¿ya? Le voy a dar clic aquí a datos y miren, el archivo está compuesto, el archivo lo vamos a ver aquí en Files, se llama gasolina.txt y está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Para R, cada columna de la base de datos es una variable y vamos a analizar variables. Entonces, esta información es de Estados Unidos, es una base de datos de prueba y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a ver relaciones, ¿no? Se busca ver si es que hay una relación entre la gasolina y los ingresos, entre las licencias, la cantidad de licencias y el consumo de gasolina, ¿no? Entre los impuestos que se pagan y el consumo de gasolina, si hay una relación entre ellas. Entre los ingresos de las personas y el consumo de gasolina, entre las carreteras que existen y el consumo de gasolina. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Primero vamos a analizar en este primer ejercicio solo dos variables. Vamos a utilizar gasolina y vamos a utilizar licencias, ¿ya? Luego de haber definido la variable datos, que es un dataset, capturando toda la información, podemos explorar un poco esta variable. Voy a explorar la variable datos. El dim lo que hace es me trae las dimensiones, 48 registros, 5 columnas o variables, ¿ya? Luego voy a ver el names. ¿Qué es lo que me trae el names? Me trae los nombres de las columnas, que en este caso van a ser el nombre de las variables. Y esta instrucción de la línea 9, la touch, lo que hace es me sube el dataset a memoria. ¿Para qué? Para que yo no tenga que estar invocando a cada una de las variables relacionado al dataset, a datos, ¿ya? Entonces lo ejecuto con control enter, o simplemente marco y acá en la parte superior derecha dice run, pueden ejecutar con run, ¿ya? Ya lo cargué en memoria. Lo primero que voy a hacer es voy a plotear los datos, ¿ya? Voy a agarrar las dos variables que quiero analizar, licencias y gasolina. Para esto, uno de los conceptos que llevamos en el curso es, tengo que definir las variables. Las variables son variables dependientes o variables independientes, ¿no? En este caso, la dependiente es la gasolina, porque es aquella que yo quiero analizar. La independiente son las licencias, porque es la variable sobre la cual quiero estudiar si es que genera una influencia o no en gasolina, ¿de acuerdo? Luego, con esta función plot, yo le pongo control enter para que corra esa línea y voy a ver en la parte derecha inferior en plots que me va a salir esta imagen. ¿Qué es lo que está haciendo el R aquí? Está generándome el gráfico de los puntos de intersección entre las licencias y el consumo de gasolina. ¿Para qué? Porque visualmente quiero saber si es que hay una relación entre esas dos variables, ¿ya? Punto 1, ya tengo un primer gráfico. ¿Cómo le puse el nombre a los ejes? Lo puse aquí, utilizando el XLab para el eje X y el YLab para el eje Y. Luego con el ABLine es otra de las funciones de R para poder desarrollar una gráfica.
Pero miren que esta no es una gráfica cualquiera. Estoy graficando una regresión lineal con las dos variables, ¿ya? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo he hecho que aparezca esa línea roja? Estoy ejecutando el ABLine, que es lo que permite graficar la línea, pero estoy dándole como resultado esta función. LM es la función de regresión lineal dentro de R. Estoy poniendo como variable dependiente a gasolina. Estoy poniendo como variable independiente a licencias. En este caso, no necesito llamar al dataset porque puse la variable dataset en memoria. Por eso es que estoy llamando directamente a las variables, a las columnas. Y por ahí algún programador me dirá, oye, ¿y en qué momento lo definimos? Pues R tiene la flexibilidad de que no necesitas definir variables. Cuando levanté el dataset, pasó esto, miren. Pasó que identificó en la base de datos que gasolina son enteros, que licencias son números, igual que impuestos, ingresos y carreteras. Hay otro valor que se llama factores, otro tipo de variable que se llaman factores, que es importante desarrollar en algún momento para cierto tipo de análisis. Ya en este caso todavía no lo vamos a utilizar, al menos no en este ejercicio, de pronto en el siguiente. Entonces, le pusimos el color rojo y así fue como se graficó esta regresión lineal para ver la relación visualmente entre los puntos que hemos ploteado y la regresión lineal, ¿ya? Y la gráfica. Entonces, vamos a ver un poquito más ahora a nivel de números, de datos, esta regresión, ¿ya? Entramos a la línea 17. En la línea 17 voy a ejecutar esta línea y está haciendo exactamente lo mismo que habíamos puesto acá, ¿no? En este caso, yo le había asignado en la línea 13 para que corra la regresión lineal la base de datos que se llama datos. Pero como lo vemos en la línea 17, a veces no es necesario cuando utilizo las mismas variables dentro de la misma base de datos, ¿ya? Luego, este registro de modelo, lo que hizo fue el modelo como tal, como objeto, lo registró. Miren, está acá. Aparece en el environment como 12 datos, ¿ya? Pero tenemos que ver más sobre la regresión lineal. ¿Qué hay detrás de la regresión lineal? Utilizando la línea 19, función summary, voy a poder visualizar ese modelo que acabo de crear, porque son modelos, ¿no? Predictivos, creados a partir de los datos. Voy a ver qué tanta consistencia tiene, cuál es su nivel de significancia. En ese sentido, para el curso, manejar estadísticas básicas es importante. Sin embargo, también como parte de las actividades, utilizamos una buena bibliografía, nos asignamos algunas actividades de lectura, de tal manera que podamos ir sumando algunos resúmenes que les sea de utilidad como material de soporte a las actividades que hacemos, ¿ya? Entonces voy a ejecutar la línea 19. El summary, voy a subir un poquito para ver aquí los datos. El summary lo que está haciendo es, me está mostrando los datos de la ejecución de lo que se ejecutó en la regresión lineal. Entonces hace la llamada a la fórmula LM de regresión lineal, me muestra algunos datos como la mediana, el mínimo, máximo, el primer y tercer cuartil, pero me interesa más estos coeficientes. Miren, estos tres asteriscos están relacionados a la significancia. Hay toda una parte teórica que abordamos en el curso relacionado a esta variable licencias. ¿Realmente es significativa, es aceptada como predictor para el modelo de gasolina que estamos armando? Estos tres asteriscos me dicen que es un buen predictor. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Aquí está la lista de significancias. Nosotros podríamos aceptar hasta un asterisco como nivel de significancia. Yo sé que muchos de ustedes conocen bastante los fundamentos de estadística y podríamos aquí llegar a interpretar de que con un asterisco el modelo tendría
con la variable independiente licencias, un buen nivel de significancia sería aceptado como un predictor, ¿ya? Menos de un asterisco ya no sería muy recomendable, ¿no? Aceptarlo como predictor. Bueno, en todo caso, aquí nos está diciendo que licencias, además tiene como coeficiente 14.098, lo que significa que una variación de licencias varía en esta proporción, en esta cantidad, la cantidad del consumo de gasolina. Vemos de que es positivo, significa que hay una correlación positiva también, ¿ya? Entonces, si nosotros diagramáramos la función, la regresión lineal, menos 227 sería el beta sub 0, ¿ya? Recuerden que una regresión lineal es la variable dependiente igual al beta sub 0, que viene a ser este intercepto, más el beta sub 1 por la variable independiente, ¿no? Entonces, este es el beta sub 0 y el beta sub 1 sería 14.098. Luego, tenemos otro dato importante aquí que lo estoy resaltando relacionado a los errores. El error de este modelo es 0.488, tanto el R cuadrado como el R cuadrado ajustado. ¿Para qué utilizar ese nivel de error? Todo modelo va a tener un error. Este error se construye como las diferencias entre la regresión lineal y los puntos que acabamos de ver en el ploteo. Se construye como las diferencias entre el punto y esta regresión lineal porque el modelo predictivo está tratando de predecir a futuro también, conforme vaya incrementándose las licencias, el consumo de gasolina, pero a su vez hay un margen de error que va apareciendo. Cuando nosotros tengamos varios modelos, va a ser importante regresar a este R cuadrado, en este caso de regresión lineal, porque aquel R cuadrado ajustado, por ejemplo, que tenga un menor valor, puede significar también un mejor modelo, ¿ya? En donde se debe ver, eso fue una muy buena pregunta que me hicieron en un momento, en donde se debe ver, para escoger el modelo, la significancia, se debe ver el error, ¿no? La significancia y el error para poder discutir alrededor de los modelos que vayamos creando. Ok, sigo con el código, ¿ya? Entonces, también podemos ejecutar aquí la fórmula de la ANOVA, ¿no? Podemos ver los coeficientes, ¿no? Si quisiera sacarlos con una función, podría también analizar los residuales. Recuerden que cuando uno trabaja regresión lineal, simple o múltiple, multivariada, es necesario ver la normalidad de los datos, porque es una herramienta creada con bases en datos normales, ¿no? Estadísticamente normalizados. Entonces, corro la línea 27, veo aquí los valores residuales, ¿no? Me aparece toda la base de datos de los valores residuales del modelo, veo los valores estándar del modelo, ¿no? También me lo devuelve en esta variable r.estándar. Así le estoy llamando a la variable r.std, ¿ya? Ese es el nombre. Y después ploteo los datos, ¿no? Para ver su normalidad. Primero se plotea los errores estándar, ¿no? Y vemos la diferencia de esos errores estándar en relación al punto cero, ¿no? Si es que llega a pasar el más menos 3, ¿no? Vemos que no, que uno llega al límite por acá, no hay más. Después vemos, registramos aquí para analizar estos errores desde un enfoque de normalidad y vemos de que todos están muy cerca de la línea, ¿no? Lo cual nos demuestra de que hay una relación normal. Luego podríamos utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y ahí nos dan sus datos. Todas estas funciones son parte ya del R. Yo no he tenido que invocar a ninguna librería, ya son parte del R. Cuando utilicemos nuevas librerías, ahí tenemos que invocar, ¿ya? Podemos ver la media de los errores, ¿no? Podemos plotear aquí también para ver la linealidad, ¿no? Normalidad y linealidad, ¿no? Y así podemos ir bajando a ver otros factores, ¿ya? Homogeneidad, etcétera. Que son los 3 factores que se analizan, ¿no? Normalidad, linealidad y homogeneidad. Independencia, perdón, de variable. En este caso solo tenemos una variable. Ok, en todo caso,
voy a pasar a ver el segundo ejercicio, que viene a ser, es este mismo, pero con la variación de que ahora vamos a analizar más de una variable independiente. Vamos a analizar todas las variables, ¿ya? Como no quiero salir de este proyecto, voy a abrir otro proyecto, ¿no? Open Project in New Session. Y voy a entrar al R, y aquí tengo como proyectos, tengo, perdón, como proyectos tengo este de regresión lineal múltiple. Ya estoy entrando ahí. Sí, ahí les han pasado los códigos. Yo le voy a pasar también la base de datos, ¿ya? Para que lo tengan. A ver, voy a abrir el proyecto este Web Scrappy. Voy a abrir el proyecto de... No, creo que no le llega a pasar la base de datos. Voy a ver el proyecto este de gasolina, ¿ya? Y ahí está la base de datos. Ya se los pasé para quien quiera trabajar los códigos también. Es la misma base de datos para los dos ejercicios, ¿ya? Entonces, voy a subir. Y este ejercicio es bastante interesante, ¿ya? Voy a borrar las variables con el Clear Workspace que está en el menú de sesión. Borro todo y voy a borrar, bueno, acá con Control R borro la bandeja. Miren que cuando yo creo un proyecto, y eso es una cosa importante para que tengan en cuenta, el proyecto me crea un ambiente de trabajo, una carpeta, si no lo tuviera como proyecto, tendría que yo setearle la carpeta de trabajo con la opción de Set Working Directory. Ya tendría que setearle la carpeta donde tengo mis archivos. Cuando creo el proyecto, ya todo se agrupa en ese proyecto, así es que en esa carpeta de trabajo, lo cual ayuda a desarrollar el proyecto más rápido, ¿ya? Ok, entonces miren, los mismos pasos que habíamos visto hasta ahora, ¿ya? Corro los datos, tengo la variable, el dataset datos, 38 observaciones, 5 variables, el nombre de las variables, subo a memoria el dataset. Este código de la línea 13 está relacionado a cómo es que quiero que se visualice el ploteo en mi gráfica, en mi pantalla, aquí en la opción de plots. Cuando yo le estoy poniendo este mfrow de C22, lo que le estoy diciendo es que me visualice los ploteos en 4 cuadrantes, porque me interesa ver todos al mismo tiempo, ¿ya? En algunos casos han habido problemas, básicamente porque quizás la resolución de su pantalla no llega a la capacidad que se quiere. En esos casos, si es que ustedes tienen un problema a la hora de ejecutar la línea 13, lo hacen de uno en uno, pues, para poder visualizarlo, ¿no? Aquí le ponen 1, 1 y lo van a ver un solo plot nada más a la vez, ¿ya? Entonces, miren, la línea 14, vamos a hacer nuevamente el ploteo, pero miren que aquí voy a mover de 2 variables en 2 variables, ¿ya? Porque aquí vamos a analizar la variable dependiente, que es gasolina, que se queda como segunda variable, con la variable independiente, que viene a ser la primera variable, ¿ya? Ok, voy a ejecutar la línea 14. Me va generando un primer ploteo. Perdón, primero la línea 13, ¿ya? Después la línea 14, luego la línea 15. Miren cómo va apareciendo al lado derecho las imágenes, ¿ya? La línea 16 y la línea 17. Voy a mostrarlo y miren cómo aparece. Entonces, lo que he hecho es plotear las variables que hemos visto. Hasta el ejercicio anterior había ploteado solamente licencias con gasolina, hasta el ejercicio de una sola variable para el análisis, ¿ya? Pero ahora quiero ver más las relaciones. Entonces, veo impuestos con gasolina. Miren, veo ingresos con gasolina y veo carreteras que están en millas, ¿ya? Con gasolina, ¿ya? Y más o menos me va mostrando algún tipo de relación. Pero vamos a ver con las estadísticas que nos ofrece el R si son significativas esas relaciones. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Qué valor tienen? Y si son significativas para crear un modelo
que con más de una variable me puedan predecir el consumo de gasolina, ¿ya? Para eso, miren, aquí vamos a utilizar una función que se llama COR, de correlaciones. Pero es una función interesante porque me permite ver varias cosas. Importante ver aquí. Aquí están las variables licencias, impuestos, ingresos y carreteras. ¿De dónde vinieron esas variables? Eso están aquí en la base de datos. Voy a entrar a la base de datos, miren. ¿Cómo llegué a esta base de datos? Voy a cerrarlo. Aquí está la variable que fue lo primero que leí. Le doy clic y me vuelve a aparecer la base de datos, ¿ya? Cada una de ellas es una variable. Gasolina, licencias, ok. Yo en código podría cambiarle luego los nombres, o sea, podríamos hacer varias de esas cosas, ¿ya? Aquí el cbind lo que hace es agarra todas esas variables y las vuelve una matriz. ¿Para qué? Porque lo que va a hacer la función core va a ver la relación gráficamente entre las variables que he puesto en esta matriz y gasolina. Vamos a ejecutar la línea 21. Miren, perdón, aquí lo muestra el nivel de código, ¿ya? La parte gráfica viene aquí. Aquí me muestra el nivel de código, me va mostrando las correlaciones que hay. Por ejemplo, licencias tiene una correlación positiva por arriba de 0.5. Impuestos, una correlación negativa. Recuerden que cuando uno ve correlaciones, vamos a ver valores muy correlacionados cuando esté cercano al 1, ya sea en positivo o en negativo, ¿no? Y cuando esté cercano al 0 es que la correlación es muy baja, ¿no? Para el gráfico del cual estoy comentando, vamos a utilizar la librería que se llama Performance Analytics, ¿ya? Es una librería interesante. Ustedes tendrían que instalarla primero. Comentar código se hace con Michi en R, ¿ya? Entonces, ustedes tendrían que quitarle este comentario, instalar este paquete y para instalarlo tienen que ejecutarlo, ¿no? A veces les va a salir en la parte superior la opción instala, así es que la ejecutan nada más. Bueno, yo ya invoqué a la librería. Cada vez que yo invoque una librería, lo voy a ver aquí en el package, aquí en la lista de todos los paquetes, ahí va a salir la librería que estoy invocando. Se marca con un check, miren, Performance Analytics, ahí está, ¿ya? Y también hay ayuda sobre las funciones sobre el paquete. Luego, voy a ejecutar la línea 27. La función se llama Chart Correlations de esa librería. Y lo que me muestra es esto. Este gráfico tiene varios temas interesantes que vamos a ver a continuación en código, pero aquí ya me va alertando cosas, ¿ya? Lo primero que me está diciendo, lo vamos a ver aquí con los asteriscos. Estos asteriscos son los niveles de significancia. Por ejemplo, estos 3 asteriscos es el nivel de significancia que hay entre la variable licencias y la variable gasolina. ¿Ven? Luego, vemos acá también un nivel de significancia, 2 asteriscos, entre la variable impuestos y la variable gasolina. Entonces ya a nivel gráfico ya me va diciendo cosas importantes. También vamos a ver en la parte diagonal que me va mostrando histogramas. El histograma de gasolina, esa data que estoy presentando, cómo se va viendo, ¿no? De licencias. Claro que podríamos sacar el histograma aparte, ¿ya? Pero este pequeño gráfico, bueno, no tan pequeño, nos dice varias cosas. El histograma de licencias, de impuestos, de ingresos, el histograma de carreteras, etcétera, ¿no? ¿Qué más me dice este histograma? Perdón, esta gráfica. Me dice que también hay significancia entre diferentes variables, no necesariamente con gasolina. Por ejemplo, este asterisco me dice que hay un nivel de significancia aceptable, ¿no? Por arriba del 5, con un error del 5%, entre licencias e impuestos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y aquí hay uno más fuerte, miren, entre impuestos y carreteras, ¿no? Ok. En todo caso, para ir observándolo, porque las relaciones entre variables pueden afectar también el modelo, ¿no? Hay que ir visualizando, ¿ya? Y aquí en la parte inferior ya me va sacando algunas gráficas, el cruce de los datos, ¿no? Como lo vimos hace un momento, al respecto, ¿ya? Entonces seguimos.
Y a partir de ahí nosotros podríamos discutir mucho con relación a los modelos, a la significancia, qué significa eh, eliminar outliers, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sacrificar el error para tener o sacrificar datos para tener un mejor modelo, o sea, son temas que todo analista tiene que discutir a la hora de desarrollar su modelo y también sustentarlo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver un poquito más la parte de código, ¿ya? A diferencia del caso anterior que pusimos una sola variable, ahora voy a poner todas las variables. ¿Cómo las coloco? Los voy agregando con el símbolo más. Licencias, le agrego el más, impuestos, no me lo está sumando. Esa es la forma del R para invocar a las variables independientes del modelo. Estoy poniendo a todas. Entonces voy a ponerle control enter a la línea 31 y voy a ver qué dice el summary. Voy a ver el summary del modelo. ¿Ya? Control F5. Y vamos a ver los datos en la misma línea como lo estuvimos revisando. Vamos a ver aquí el modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a ver aquí la media, el mínimo, el máximo, el primer y tercer cuartil. Y lo interesante